Continuando con nuestra resolución de triángulos, fíjense que en este momento vamos a trabajar ahora el valor de un triángulo rectángulo. Recordamos que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Es decir, dos de sus catetos son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Mientras que los dos ángulos restantes deben ser agudos, ¿ok? Deben ser menores de 90 grados. En este caso, pueden ser solamente de dos tipos. Si son iguales, estaríamos hablando de que el triángulo es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos iguales, uno diferente. Obviamente debe tener también dos lados iguales y uno diferente. Ahora, si estos dos ángulos son diferentes, estaríamos hablando de que los tres ángulos internos van a ser diferentes y por ende el triángulo sería un triángulo escaleno, donde tendría tres ángulos internos diferentes y por supuesto el valor de sus lados también va a ser diferente. Por eso es el triángulo escaleno. Esto lo hemos documentado por supuesto en nuestro cuaderno, en clases anteriores o producto de nuestra investigación a la hora de trabajar en trigonometría. En este caso nosotros vamos a trabajar para obtener el valor de los catetos o lados del triángulo a partir de un ángulo que vamos a conocer. En este caso yo le voy a dar acá un valor de un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Para ello yo necesito conocer algunas herramientas. Primero necesito conocer lo que son las razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas son 6, son 3 principales y 3 opuestas. La primera de ellas se llama seno. Sus siglas se identifican con esta expresión, sen. Seno de alfa. En este caso, alfa corresponde al ángulo con el que estamos trabajando. La segunda razón trigonométrica se llama coseno. Y coseno se va a identificar con las siglas cos. La tercera razón trigonométrica se llama tangente. La tangente se va a identificar con las siglas TAG. ¿Sí? Cada una de estas expresiones tiene una razón inversa. La razón inversa del seno va a ser la cosecante. Y se va a representar con las siglas CSC. La del coseno, disculpen acá, la del coseno, la inversa se va a llamar secante. Y sus siglas va a ser secante de alfa. Y la de la tangente se va a llamar cotangente. Y sus siglas va a estar representada de la siguiente manera. Cada una de estas razones trigonométricas va a venir por una relación entre el cateto y el ángulo, o el lado y el ángulo. Por ello, el seno del ángulo con el que se está trabajando va a ser la relación existente entre el cateto opuesto al ángulo dividido entre el valor de la hipotenusa de ese triángulo. En este caso, vamos a identificar los catetos. El cateto adyacente, que es este valor que tenemos acá, va a ser adyacente porque es el valor desde donde nace o comienza a crecer el ángulo. El
el ángulo comienza a crecer de esta manera, este es el cateto adyacente, adyacente al ángulo. Y el cateto opuesto va a ser el valor del ángulo o la altura, la amplitud del ángulo representado en el lado opuesto, la pared de enfrente de la casa. ¿Sí? Si estoy trabajando con el ángulo de este lado, el opuesto es la pared de enfrente. En este caso, cateto opuesto, cateto adyacente. Y, por supuesto, esto va a ser nuestra hipotenusa. Y responde a la misma estructura que teníamos nosotros cuando hablamos del teorema de Pitágoras. C, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los catetos, sean adyacentes u opuestos. No identificamos porque no estamos trabajando con un ángulo, sino solamente con los lados. En este caso, cateto opuesto sobre hipotenusa representa el seno. Cateto opuesto dividido entre el valor de la hipotenusa. La segunda razón trigonométrica es cateto adyacente dividido entre el valor de la hipotenusa. Y la tercera razón va a ser la relación entre los dos catetos. En este caso, cateto opuesto dividido entre el valor del cateto adyacente. Como habíamos dicho, que las razones secante, cosecante, secante y cotangente eran inversas a las anteriores, simplemente su estructura va a ser una fórmula inversa a la que tenemos. Para el caso de la cosecante, que es la inversa del seno, su estructura o fórmula me va a dar hipotenusa dividido entre cateto opuesto. Para la secante, su fórmula es la inversa del coseno, que va a ser hipotenusa dividido entre cateto adyacente. Y para la cotangente, su inversa es la de la tangente, por supuesto va a ser cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. De esta manera tenemos nuestras 6 razones trigonométricas relacionadas a partir de los catetos y la hipotenusa de acuerdo a un ángulo determinado. Ahora vamos a ver cómo se trabaja esta resolución de triángulo. Acabamos de explicar entonces nuestras 3 fórmulas. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual a el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Estas 3 son las 3 razones principales. Con ellas es que nosotros vamos a trabajar resolución de triángulos, ¿verdad? Simples y dobles. Las otras 3 podemos también utilizarlas, pero no tiene sentido si tenemos las 3 primeras, que son las más comunes de usar. ¿Ok? Fíjense entonces. Para ello, para comenzar a trabajar, yo necesito conocer primero un valor de uno de sus lados. ¿Ok? Siempre necesito tener por lo menos 2 datos. Un lado y un ángulo. ¿Ok? Si no tengo uno o no tengo el otro, tendría que buscar otra herramienta para poder calcular o resolver ese triángulo. En este caso, si tengo el lado y tengo el ángulo, puedo calcular el resto de los datos. Fíjense en este caso, si yo les doy acá un valor de el cateto adyacente, 2 raíz cuadrada de 2 sobre 5. Les estoy dando el cateto adyacente, necesito calcular el cateto opuesto
y necesito calcular la hipotenusa. ¿Qué herramientas voy a utilizar de estas tres? Voy a utilizar, fíjense, forma sencilla y rápida de identificar aquella herramienta que me trabaje con cateto adyacente. En este caso, X es el cateto adyacente. La que trabaja con cateto adyacente son coseno, y conociendo el valor del ángulo puedo hallar la hipotenusa. Ya tengo la primera respuesta, que es el valor de la hipotenusa. Es decir, que con el coseno, utilizando el cateto adyacente, puedo hallar la hipotenusa. Y la segunda fórmula, que también trabaja con cateto adyacente, es tangente. Fíjense, teniendo el cateto adyacente y teniendo el valor del ángulo de la tangente, también puedo conocer el valor del cateto opuesto, que en este caso sería Y. Y de esta manera, con estas dos fórmulas, yo puedo dar respuesta a ese triángulo que tenemos en esa parte de arriba. ¿Ok? Si por el contrario no es el cateto adyacente, sino es el cateto opuesto, el que yo tengo, cateto opuesto al ángulo, necesito hallar el cateto adyacente y necesito hallar la hipotenusa. Fíjense entonces, si tengo el opuesto, voy a buscar dos fórmulas que trabajen con cateto opuesto. En este caso, el seno es la primera de ellas. Teniendo el cateto opuesto y teniendo el valor del ángulo, puedo hallar la hipotenusa a partir de la fórmula del seno. Y la segunda fórmula es la tangente. Teniendo el cateto opuesto y teniendo el valor del ángulo, puedo hallar el valor del cateto adyacente. Entonces, con seno y con tangente puedo trabajar cuando me dan el valor del cateto opuesto. Si por el contrario, lo que me dan como dato es la hipotenusa, entonces tengo que irme a trabajar con aquellas fórmulas que tengan este valor en su estructura. En este caso, el seno tiene hipotenusa y el valor del ángulo. Puedo calcular con ella el cateto opuesto. Y la segunda fórmula, que tiene hipotenusa, va a ser coseno. Conociendo el valor del ángulo, puedo calcular el valor del cateto adyacente. Pero fíjense que siempre hemos tenido dos fórmulas que me permiten llegar a los cálculos que necesito. Pero en esas dos fórmulas, fíjense que yo he dicho siempre seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo. Entonces, tengo el valor del lado, pero todavía no conozco el valor de los ángulos. De allí que entonces necesitemos conocer el valor de los llamados ángulos notables del primer cuadrante. Ya les voy a mostrar su cuadrito, el cual deben aprenderse desde acá para el resto de sus vidas. Para construir este triángulo o este cuadrito del valor de los ángulos notables, simplemente lo vamos a hacer de esta manera. Fíjense, para el caso del seno, voy a comenzar a ordenar los valores en forma creciente. Aquí voy a colocar el 1, aquí voy a colocar el 2 y aquí voy a colocar el 3. ¿Sí? Al mismo tiempo, cada uno de esos valores, como son del primer cuadrante y todos deben ser menores que 1, los voy a dividir entre 2 para que sus resultados sean todos menores que 1. Al dividir entre 2, esto me va a dar 0,5, esto me va a dar 1, esto me va a dar 1,5 y a cada uno de ellos le voy a elevar el valor de la raíz cuadrada. Y de esta manera hago que todos esos valores sean menores de 1. La raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Entonces acá el seno de 30 grados es igual a 1/2. La raíz cuadrada de 2 es un valor decimal, 1,41. No lo voy a calcular, lo voy a dejar de esta manera. Y el seno
de 45 grados va a ser raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y el seno de 60 grados va a ser ahora raíz cuadrada de 3 sobre 2. Fíjense que como el seno y el coseno son razones opuestas porque están expresadas en forma opuesta dentro de nuestro triángulo, si aquí ordené 1, 2 y 3, para el caso del coseno lo voy a hacer en sentido contrario. Ahora aquí va a ser 3, 2 y 1. Cada uno va a cumplir con la misma regla anterior, dividido entre 2 y elevado a la raíz cuadrada. ¿Sí? Por ello, el valor del coseno de 30 grados va a ser igual al valor de el seno de 60 grados. Y el seno de 30 grados va a ser igual al valor de el coseno de 60 grados. Los valores de 45 van a ser el mismo en ambos casos. ¿Sí? Vamos ahora con el valor de la tangente. Para trabajar con la tangente, debo trabajar con los valores de los ángulos opuesto y adyacente. Como el opuesto representa el seno y como el adyacente representa el coseno, voy a trabajar entonces con estos lados que tengo acá. Fíjense, lo voy a hacer de esta manera. Voy a dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. Al dividirlo de esta forma, simplemente lo que voy a hacer es una operación en doble C. Eso me va a quedar de esta manera. 2 dividido entre 2 raíz cuadrada de 3. Si simplificamos los dos, el resultado de eso va a ser 1 sobre raíz cuadrada de 3. Y por supuesto, como yo las expresiones en fracciones nunca las puedo dejar con una raíz en el denominador, debo aplicar lo que conocimos en tercer año como una racionalización. Esa racionalización me dice que debo multiplicar al numerador y al denominador por la misma raíz que encontramos en el denominador. Al hacer ese producto, esto me va a dar raíz cuadrada de 3 en el numerador, y raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 9. Como nosotros sabemos cuál es la raíz de 9, este resultado me va a dar lo siguiente: raíz cuadrada de 3 sobre 3, que es la raíz cuadrada de 9. Esto para calcular el valor de la tangente de 30 grados. Lo mismo podemos hacer para calcular el valor de 45 grados, pero en este caso, como raíz de 2 sobre 2 dividido entre raíz de 2 sobre 2, eso es igual a 1, entonces yo sé que acá el resultado va a ser 1. Y en el tercero, para calcular la tangente de 60 grados, va a ser la división de raíz de 3 sobre 2 sobre 1/2, ya en forma directa, así como lo tenemos. Esto me va a dar 2 raíz de 3 sobre 2, que simplificando, esto me queda solamente raíz cuadrada de 3. Entonces, ese va a ser su resultado. En esta primera parte, con conocer estas tres razones trigonométricas en sus ángulos notables, ya nosotros podemos resolver nuestros valores de ángulo. El resto se los voy a dejar para que cada uno de ustedes lo practique en su casa y termine de completar el cuadro. Por supuesto, para la cotangente va a ser la inversión de estos dos resultados, ¿sí? Es decir, que sería este mismo cálculo. Por ende, la tangente de 60 grados va a ser la cotangente de 30 grados. El de 45 sigue siendo igual, y el de 60, como es el inverso de esto, sería exactamente igual a esto. Por acá vamos a tener entonces raíz de 3 sobre